Antes de todo esto, mi existencia se asemejaba a la de un catálogo de muebles, organizada, predecible, sin muchos cambios inesperados. Residía en Guadalajara, México, en una pequeña vivienda sencilla pero muy ordenada, con cortinas de tela natural, vegetación en el alféizar y un marido que, a la vista de todos, era el yerno perfecto. Su nombre era Ramiro. Tenía habilidad para cocinar huevos sin que se doraran, colaboraba con el transporte de las compras del supermercado e incluso saludaba a mi madre con un beso. Todos comentaban lo afortunada que eres por tenerlo a tu lado. Y yo, ingenua, me lo tragaba. Al principio, debo admitir que existía esa conexión especial. Carcajadas sin motivo aparente, muestras de cariño en privado en la cocina, días de descanso con ropa cómoda y sesiones continuas de ver series en la cama. Creía que mi felicidad era verdadera. A pesar de estar convencida de que era amor, en mi interior comenzaba a experimentar soledad. Sin embargo, el paso del tiempo desgasta nuestras ilusiones poco a poco, como si fuera una lima. Las muestras de afecto perdieron su espontaneidad, los momentos de silencio se prolongaron más que las charlas, y el sentimiento amoroso, en fin, se transformó en ese término que ninguno de los dos se animaba a mencionar. Permanecí firme, una gran cantidad. Modifiqué mi peinado y traté de comunicarme con una voz más suave y delicada. Guardé para mí mis deseos, mis frustraciones e incluso mis anhelos más profundos. Hice todo con la esperanza de que Ramiro me visitara de nuevo. Sin embargo, algunas personas mezclan tradición con afecto, y en ese momento, yo dejé de ser una mujer para convertirme en un adorno. Un día, al mirarme en el espejo del baño, vi mi rostro redondo con pecas, unos ojos color miel sin brillo y llevaba puesto un vestido antiguo que no me favorecía en absoluto. En ese momento, entre la luminosidad de la lámpara y la neblina del vapor, me vi a mí mismo. Tomé la decisión de marcharme. Partí llevando solo una maleta, mi computadora portátil y Astor, mi pequeño perro Salchicha, quien demostraba una lealtad incomparable. Ramiro se quedó sin comprender absolutamente nada. Permaneció inmóvil en el pasillo con expresión de desolación absoluta. Luego llegaron las llamadas en estado de embriaguez, los mensajes con faltas de ortografía y las flores que probablemente tomó de algún jardín público. Expresaba que eras el amor más importante para él. Sin embargo, era evidente para mí que no se trataba de amor, sino de un ego lastimado. Al principio, la situación resultó complicada. Descansar sin compañía, sin sentir un abrazo sorpresivo, con el silencio resonando en todos los rincones. Sin embargo, con el paso del tiempo comencé a descubrirme a mí mismo. Encontré la alegría de disfrutar de todo el espacio en la cama, de pasear sin ropa por mi hogar al ritmo del reggaetón a todo volumen y de degustar mis antojos sin escuchar reproches sobre el pan dulce. Elena, he adquirido habilidades para ensamblar mobiliario, sustituir bombillas y eliminar insectos sin causar alboroto. Me di cuenta de mi verdadera fortaleza. Asimismo, noté que tenía buen aspecto. Aunque no me dedico al modelaje, tengo mis atributos: piernas robustas, caderas sinceras y una sonrisa con un pasado. Sus amigas bromeaban diciendo, vas a terminar siendo monja, mientras se reían. Te van a crecer arañas en esa zona. Sin embargo, no me apuraba. Si quería tener relaciones sexuales, optaba por mis dedos, que eran discretos, eficaces y carecían de dramatismo, en lugar de lidiar con emociones intensas o la falta de ellas. Por supuesto que los hombres estaban presentes, ya sea en la panadería, en el mercado o en las redes sociales. Unos lucen una expresión inocente, mientras que otros adoptan una actitud pretenciosa de poca calidad. Me comentaban que tenía algo peculiar, una fuerza que cautiva. Sin embargo, era evidente para mí que su concepto de energía se reducía a simplemente no sentir hambre. Ya no estaba en la búsqueda de alguien que viniera a rescatarme, yo era su prioridad. Fue en una noche, luego de pasar tiempo con mis amistades, cuando todo dio un giro inesperado. Nos dirigimos a un pequeño local de baile de salsa en el corazón de la ciudad. Llevaba un vestido de lino rojo que se ajustaba en el pecho y se ensanchaba en las caderas, sandalias con plataforma de yute, el cabello suelto y los labios pintados de un tono similar a mi vino preferido. Aquella noche me deleité bailando, transpirando y riendo como no lo había hecho en mucho tiempo. Al regresar a mi hogar, todo daba vueltas a mi alrededor. Al ingresar, me balanceaba ligeramente, coloqué los zapatos de tacón en la entrada,
me despojé de la vestimenta mientras caminaba por el pasillo y me dirigí directamente hacia la ducha. El agua fresca me ayudó a despejarme un poco, aunque no completamente. Saliendo completamente mojada, con el cuerpo tembloroso, me dejé caer en la cama sin secar ni vestir. Decidí cerrar mis ojos, dejándome llevar por el ambiente tranquilo, mientras el ventilador movía el aire suavemente. El cansancio me rodeaba, pero todo parecía estar en calma. Experimentar una sensación reconfortante y agradable al deslizarse sobre mi piel, sintiendo calor y humedad. Permanecí sin responder. Se encontraba en ese estado intermedio entre el mundo de los sueños y la vigilia. Creí que era una ilusión, un recuerdo desordenado o el reflejo de una fantasía. Sin embargo, la sensación fue tan auténtica, tan cercana, tan personal. Experimenté un estremecimiento en mi ser. Permanecí inmóvil. Hecho. Al despertar, los rayos del sol se filtraban a través de las persianas. Descalza. Sentía dolor de cabeza, la boca seca y una sensación de cosquilleo en las piernas. He dado un golpecito. Se encontraba mojada, excesivamente húmeda. De repente, me puse de pie de manera brusca. Observé a mi alrededor. Astor descansaba sobre el tapiz, como era su costumbre. En ese momento, experimenté una sensación que mezclaba el miedo con la atracción. Imposible. No podía ser. Claro que sí. Decidí volver a la ducha, esta vez dejando que el agua caliente me envolviera, como si pudiera eliminarlo todo. Sin embargo, el cuerpo guarda memoria. Durante toda la jornada, esa impresión permaneció presente en mi mente. Ya sea en el trabajo, en el supermercado o incluso durante una conversación telefónica con mi madre. Algo en mi interior parecía haber cobrado vida. No estaba seguro si debía temerle o desearlo. Por varios días, la noche me acechó como un susurro que se oculta detrás de cada pensamiento. Mientras me dirigía al trabajo, realizaba las compras y compartía charlas con mis amistades, mi pensamiento siempre regresaba a ese instante. ¡Qué idioma tan peculiar! ¡Qué calor hace! Aquella presencia que no pude observar, pero percibí claramente. Por supuesto que no lo compartí con nadie. ¿Cuál era el comentario que pensaba hacer? ¿Acaso me encontré en una situación sensual con una figura oscura? ¿Por qué mi perro me lanzaba miradas extrañas cada vez que caminaba por el pasillo? Tenía la certeza de que si revelaba la información, terminaría con una cita inmediata para terapia o, aún peor, en un club en línea de mujeres que fantasean solas. Sin embargo, experimentaba una sensación de plenitud. Después de mucho tiempo, mi cuerpo dejó de ser simplemente un medio de transporte y se convirtió en un santuario. Noté que prestaba más atención a mis formas, al aroma que quedaba tras ducharme y a cómo se siente la tela al rozar mi piel. Comencé a elegir mi ropa pensando en mí, no en los demás. Blusas delicadas que acariciaban justo en el lugar que prefería, faldas amplias que me proporcionaban una sensación de ligereza, ropa interior de encaje que permanecía oculta a los demás, solo visible para mí, y eso era satisfactorio. Después apareció Astor. Con una mirada brillante y su cola apenas moviéndose, parecía estar al tanto de algo mientras me seguía. Descansaba junto a la cama. Me miraba con una fidelidad semejante a la de un gato. Resultaba extraño, mostraba una actitud dulce. También resultaba molesto. Comencé a esquivar los ojos de esa persona. No deseaba experimentar remordimiento por algo que no lograba comprender si en realidad había ocurrido. Una noche más, la rutina se vio interrumpida nuevamente. Me encontraba sin nada que hacer, sin actividades programadas. La lluvia caía afuera, con esa suavidad y continuidad que resulta hipnótica. Encendí unas velas, seleccioné una lista de reproducción con boleros fusionados con elementos electrónicos, una combinación poco común pero ideal para mi ánimo, y me serví una copa de vino tinto. En esta ocasión, decidí darme un capricho en lugar de optar por lo más económico. Vestí una bata de seda azul oscuro, la cual adquirí impulsivamente para elevar mi autoestima tras la separación. No hay nada debajo. Sentía como la tela fría rozaba mis piernas, provocando que se me pusiera la piel de gallina. Tomé asiento en el sofá, crucé mis piernas y permití que la noche desplegara su encanto. Después de acabar la copa de vino, me dirigí al baño y me observé en el espejo que estaba empañado. Sus ojos resplandecían y su piel se veía enrojecida a causa del calor de la vela. Decidí quitarme la ropa. Sin apuro.
con parsimonia, como si desvelara un misterio con cada botón que presiono. Me dirigí hacia la cama sin zapatos, llevando puesta la bata suelta que se deslizaba por mis hombros como si fueran alas caídas. Me recosté sobre un costado. Decidí cerrar mis párpados. Hice como que estaba durmiendo. Poco tiempo después, percibí su presencia. En esta ocasión, no existía ninguna incertidumbre, era auténtico. Otra vez, el idioma. Con mayor solidez, con mayor seguridad. Tenía pleno conocimiento de sus acciones. Recorría con suavidad la parte interna de mi muslo, de forma pausada, como si estuviera testando hasta dónde podía llegar mi tolerancia. Contuve un gemido mordiéndome los labios. Todo mi ser estaba lleno de energía eléctrica. La atmósfera se hizo pesada, el silencio llenó la habitación, y me centré en el momento presente, sintiendo cada respiración y cada latido, completamente inmersa en la calma. Al sentir la lengua en el punto preciso de mi anhelo, solté un suspiro. De acuerdo. Fracturado. Pero lo bastante como para incriminarme. Me encontré con mis ojos abiertos. No hay nada. Astor brillaba por su ausencia. Tomé asiento, todavía cubierta por mi bata. En semioscuridad se encontraba la habitación, la vela a punto de apagarse, la lluvia persistiendo afuera. Fue en ese momento cuando lo divisé. Astor, no. Nada de oscuridad. Me observé a mí mismo. En el espejo del guardarropa, se reflejaba con las piernas ligeramente separadas, el rostro sonrojado, el cabello alborotado y una expresión desconocida en sus ojos. Una mirada indómita. Una expresión visual que indicaba el deseo de obtener algo adicional. Desperté y me puse de pie. Me aproximé al espejo. Descansé mi frente sobre el vidrio. Experimenté la sensación gélida chocando con la calentura que ardía dentro de mí. Tomé una profunda bocanada de aire. Me di un toque. Aún no es momento de concluir. Sin intención de sustituir. Para verificar. Fue en ese momento cuando todo cobró sentido para mí. No era cuestión de identificar a la persona. La cuestión era que, de un anhelo tan arraigado, tan oculto, que había hallado la manera de manifestarse, aunque la razón no pudiera comprenderlo. Astor regresó más tarde. Empapado a causa de la lluvia, se estremeció ligeramente antes de acomodarse en su cama. Me observó de la misma manera de siempre. Sin prejuicios, como si los eventos anteriores no tuvieran importancia. Tal vez no había ocurrido nada. Tal vez todo había sido modificado. No tengo claro cuando empecé a considerarlo algo común. Tal vez fue cuando cesé de brincar al percibir una corriente de aire, o cuando comencé a descansar con una vela prendida, no por temor, sino por la atmósfera. Tal vez fue en ese momento en el que dejé de cuestionarme el motivo. Comencé a cuestionarme sobre el momento en que sucedería. Realmente comencé a gozarlo. Preparar el entorno como si se estuviera alistando para un encuentro confidencial. Con las sábanas recién cambiadas, mi piel impregnada de fragancia, y la lencería de encaje reservada exclusivamente para mí, reconocí esa sensación, esa compañía, que ya no podía rechazar. No se trataba de una locura, sino de mi cuerpo demandando un lugar que la rutina había ocupado por mucho tiempo. En un viernes cualquiera por la noche, mientras mis amistades compartían publicaciones en Instagram con sus parejas un poco ebrias y filtros de corazones, opté por regalarme un momento especial. Con esmero, adorné un kimono corto de satén con bordados en tono dorado, tan delicado que se deslizaba suavemente como el agua sobre la piel. Decidí usar un labial rojo a pesar de que era consciente de que se borraría al entrar en contacto con la almohada. Recorrí descalza la casa mientras tarareaba una melodía que decía: una mujer hermosa es aquella que se quiere a sí misma. Experimenté una sensación de ser querida y valorada, y, sobre todo, anhelante. Me dirigí a la cocina y descorché una botella de mezcal con matices de canela que adquirí en Oaxaca. Tomé un sorbo, notando cómo el ardor descendía lentamente por mi garganta. Regresé a la habitación siguiendo mis propios pasos. Tumbado boca abajo, con el kimono desabrochado, permití que mi cuerpo se oxigenara. Permanecí en espera. Ha llegado. Me di cuenta debido a la alteración en la atmósfera. Al sentir mi piel erizarse, como si alguien susurrara mi nombre en silencio, comenzó desde la parte baja de las piernas. Un contacto suave, ya sea con la lengua o con el aliento, cálido, húmedo y exacto.
Recorrió mis piernas, mis muslos y la parte trasera de la rodilla, un lugar que siempre me provocaba escalofríos. Me moví lentamente, disfrutando de la calma y la quietud del momento, como si todo estuviera en perfecta armonía. La audacia se hizo más evidente en el estilo. Como si esa figura tuviera total conocimiento de dónde aplicar presión y cuándo detenerse. Una combinación de emoción y tranquilidad se apoderó de mí. Mi cuerpo, que tantas veces ha sido descuidado, parecía convertirse en un mapa y un destino. De repente, un suspiro se deslizó de entre mis labios. No le di una regañina. En esta ocasión, me dejé llevar por la situación. No simulé estar dormido, no pude contenerme. Giré lentamente, como si estuviera presentando mi piel a una fuente de luz imperceptible. Decidí cerrar mis ojos, no con el propósito de evitar la vista, sino para intensificar mis sensaciones. Experimenté una sensación. ¡Oh, qué dolor experimenté! Cada roce revelaba un secreto. Cada contacto, una garantía. Me aferré a las sábanas, sintiendo cada momento con más intensidad, como si el tiempo se alargara con cada respiración y cada sensación. Un fuego que irrumpió sin avisar, y en ese momento, todo dio un giro. Experimenté la sensación de que algo me agarraba los pies. Sin ser agresivo, pero con determinación, como si me estuvieran pidiendo que permaneciera inmóvil, que me rindiera por completo. Y así lo hice, cumplí con lo ordenado. Experimentar la sensación placentera de liberarse del control, de no necesitar reflexionar ni dirigir. Mi respiración se aceleraba, como si hubiese estado corriendo o como si hubiese tenido un sueño intenso. Al concluir todo, reinó el silencio. La sombra no logró salir a través de la ventana. En soledad, siento mi respiración agitada y mi corazón palpitar con fuerza, como si intentara escapar de mi garganta. Me envolví con la sábana, no por vergüenza, sino por resguardo, como si pretendiera mantener esa vitalidad en mi piel por un tiempo adicional. Pasé la noche sin tener ningún sueño. Está repleto. Me siento completamente agotada. Al día siguiente, me dirigí al mercado. Adquirí flores recién cortadas, pan hecho a mano y queso de cabra. Recorría los puestos luciendo un vestido blanco de lino y unas alpargatas doradas que combinaban con mis llamativos pendientes con forma de soles. Experimentaba la sensación de ser observado por todas partes. Su atractivo no radica en su escote ni en sus piernas, sino en su presencia magnética. Cuando una mujer experimenta un contacto genuino, incluso si es un secreto, su energía se refleja. Mientras esperaba para abonar, un individuo me hizo un gesto con el ojo. Lucía prometedor, no puedo negarlo. Se cuestionó si residía en esa zona. Contesté con una sonrisa, pero sin pronunciar ninguna palabra. Insistió en que las mujeres como tú no deberían estar solas, utilizando una frase muy común. Observé detenidamente a la persona frente a mí, luego bajé mis lentes oscuros y le contesté, no estoy sola, estoy acompañada en plenitud. Al regresar a mi hogar, organicé las flores dentro de un recipiente de cristal de color azul. Astor no perdía de vista mis movimientos. Le acaricié suavemente detrás de las orejas. Durante un instante, me di cuenta de que él tenía conocimiento de eso también. Sin embargo, no intercambiamos palabras. Hay situaciones en las que ciertas verdades permanecen sin ser expresadas en público. Solamente experimentan emociones, y vuelven a ocurrir. Los días comenzaron a confundirse como si el transcurso del tiempo se hubiera desdibujado. En ocasiones me confundía entre si era el inicio de la semana o casi el fin, si habían transcurrido 7 días o apenas unas horas desde nuestra última reunión. La energía que me rodeaba era el centro de todo, me encontraba en la penumbra, acariciando mi piel con una intensidad renovada, como si fuera la primera ocasión. He experimentado un cambio en mi rutina diaria. No se trataba únicamente de la labor, las adquisiciones o las conversaciones con mis amistades. Mi cuerpo debía ser preparado de la misma manera que se prepara un altar. Sumergirme en baños prolongados impregnados de fragancias de jazmín, aceites que hacían mi piel tan sedosa que cada contacto se convertía en una tentación irresistible. Descansaba en camisones de telas livianas, casi transparentes, que revelaban lo justo para provocar interés, incluso a contraluz. Esa noche, opté por aumentar el riesgo. No deseaba únicamente experimentar emociones. Me gustaría echar un vistazo. Coloqué una cámara clásica que me había pasado mi padre en la configuración automática, apuntando hacia la cama.
Sentía en mi interior una corazonada de que estaba a punto de encontrar algo que transformaría por completo mi vida. Vestí un atuendo morado de encaje delicado, con ligas que rodeaban mis piernas como si fueran manos. Con los labios teñidos de un tono vino intenso, me recosté en la cama como inspiración de una obra de arte barroca, dejando que mi melena cayera libremente sobre mis hombros. Permanecí en espera. Al igual que en ocasiones previas, percibí su llegada. No percibí su entrada ni oí ningún sonido de pasos. La sola presencia que modificaba la temperatura de la habitación. Sin brisa, las cortinas se desplazaron. Mis pezones se pusieron duros de repente, como si alguien los hubiera mencionado específicamente. Así fue el inicio, las palabras, la respiración, el contacto. En esta ocasión, con mayor fuerza, ir más en detalle. Fue una sorpresa sentir mi cuerpo girar de repente, como si una fuerza misteriosa supiera exactamente cómo quería ser movido. Se encontraba arrodillado, con los brazos descansando en el respaldo de la cama y la espalda curvada. Experimenté el roce en la parte posterior de mis piernas. A paso pausado. Estoy de acuerdo, empapado de anhelo. Parecía como si estuvieran trazando mi contorno con saliva. Después, lo que no se esperaba, apareció una cinta. No tuve conocimiento de su origen. Experimenté una sensación delicada, similar a la seda, rodeando mis muñecas y uniéndolas al cabecero de forma simbólica, sin ejercer presión pero con un propósito claro. Lo primero que hice fue desplazarme. Decidí abandonar en el segundo intento. Decidí abandonar. No es por falta de fuerza, sino por anhelo. En ese instante, comprendí que deseaba permitirme rendirme más que nunca. Anhelar ser el centro de atención. Ser revelada como un mapa clandestino. Los golpes aumentaron en intensidad. Me relajé, dejando que el cansancio se desvaneciera, mientras mi cuerpo se llenaba de una sensación de calma y bienestar que me envolvía completamente. Alcanzó el punto máximo con un susurro reprimido, similar a una melodía divina. Al despertar, las cintas ya no se encontraban a la vista. La luz de la cámara se encendía en color rojo. Me aproximé con temblores, como si mis piernas hubieran olvidado cómo andar. E inspeccioné las fotografías. No hay nada. Con la cama desocupada, mi cuerpo se desplaza sin control, como si fuera acariciado por una presencia invisible. Sin embargo, tenía conocimiento de ello. Todavía lo percibía. Cada rincón de mi cuerpo presenciaba. He apagado la cámara. Me observé en el espejo. Presentaba marcas en la parte superior de las piernas. Evita el uso de los dedos. Sobre el idioma, de textura delicada. Empapadas. Durante la noche, tuve un sueño en el que las sombras eran las protagonistas. Hay una gran cantidad. Todas varoniles, todas anhelantes. Sin embargo, una de ellas permanecía inmóvil en la parte trasera, observándome. En espera. Al despertar, lo más curioso fue percibir una fragancia en el ambiente, un objeto que no me pertenecía. De Astor, ni hablar. Al amanecer siguiente todo cambió. No es debido al agotamiento físico ni a las sábanas que conservan algo de calor, sino a la atmósfera del lugar. Todo se veía más compacto. Como si en el hogar flotara un misterio que nadie se animaba a revelar. El aroma del perfume persistía, suspendido entre las telas de las cortinas. Un sabor dulce y suave, con matices que evocaban el aroma del incienso. No me pertenecía, ni de ninguna mercancía que empleara. Era recién estrenado. De la familia, estilo dirigido a hombres. Estuve distraída durante todo el día. En mi lugar de trabajo, me topé con términos desconocidos. Durante la comida, me equivoqué y mezclé la sal con el azúcar. Fue evidente para mis amigas en el chat de WhatsApp. Clara le envió un mensaje a Elenita diciendo que todo estaba en orden, ya sea que te estén conquistando o que te hayan hechizado. Frente a la pantalla, solté una carcajada en soledad. ¿Qué tal si fuera ambas cosas? Decidí no hacer ninguna preparación especial esa noche. No se sirvió vino, tampoco se escuchó música ni se encendieron velas. Experimentaba la sensación de ser vigilada, de estar al descubierto. Opté por vestir un pijama básico, de color blanco y tejido en algodón, mientras recogía mi cabello en una trenza suelta. Me fui a la cama temprano, sin planearlo, sin seguir ninguna rutina. Sin embargo,
no pude conciliar el sueño. Alrededor de las 3 de la mañana, volví a experimentarlo. Sin embargo, en esta ocasión todo había cambiado. Ya no se trataba únicamente de un anhelo. Se trataba de su presencia. El lecho emitió un sonido, no por mi peso, sino por el de alguien más. De repente me puse de pie, sintiendo como mi corazón resonaba en mi pecho como un tambor de batalla. Observé a mi alrededor. No hay nada. Guarda silencio. Fue en ese momento cuando percibí el sonido, un único sonido. Descenso. Tiene problemas de ronquidos, tan solo un murmullo. Elena, una mujer excepcional. Estoy helado. Esa ocasión marcaba un inicio. Fue la ocasión inicial en que esa energía se expresaba verbalmente. Desperté y me puse de pie. Me dirigí sin zapatos hacia el corredor. Astor no se encontraba en su cama. Las luces parpadeaban como si la vivienda estuviera respirando. Mis brazos se rodearon, sintiendo la piel erizada. En la habitación, todo permanecía tal y como lo había dejado. Al caminar cerca del espejo en el pasillo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Decidí parar. Me observé a mí misma. Justo a mis espaldas, por un instante fugaz, me pareció distinguir la presencia de una figura, ambiguo. Sin embargo, auténtico. Me dirigí rápidamente al cuarto de baño. Decidí aislarme. Observé mi reflejo en el espejo empañado. Tengo las pupilas muy abiertas, las mejillas arreboladas. Un rastro de sudor deslizándose a lo largo de la espalda. ¿Cuál era la situación en ese momento? ¿Fue anhelo o locura? Tomé una ducha una vez más, frescura de líquido vital. Como si con eso fuera capaz de detenerlo todo. Sin embargo, al girar la llave para cerrarla, todavía con temblores, se escuchó un llamado en la puerta. 3 impactos. Estables. No llegué a abrir, opté por no decir nada. Desde algún escondite en la casa, Astor emitió un ladrido. Un ladrido se detuvo de repente, después, no hubo más. Fue la noche final. Durante los días que siguieron, reinó un completo silencio. No hay nadie presente. Sin contacto alguno. Ni un gesto de ternura. Mi cama ya es exclusivamente para mí de nuevo. Experimentaba un profundo vacío interior. Siento como si una parte de mi ser hubiera desaparecido. Esa tarde, opté por salir. Cogí un autobús hacia el aeropuerto de Lufthansa. Buscaba cambiar de ambiente, andar descalza sobre el suelo ardiente. Observar los colores y disfrutar del aroma de las flores naturales. Mi estancia fue en una diminuta cabaña, rodeada por la exuberante naturaleza. En ese lugar descansé plenamente por primera vez en mucho tiempo. Tuve un sueño. En mi sueño, me encontraba recorriendo un pasillo extenso y sombrío. Al final del pasillo, una puerta entreabierta. En el interior, se encontraba un hombre de espaldas. Sin ropa, con el cuerpo envuelto en oscuridad, como si fueran dibujos que cobran vida. Volvió sobre sí mismo. Carecía de semblante, sin embargo, recibí un comentario. Ahora tienes conocimiento de mi nombre. Me desperté con dificultad para respirar. En el exterior, el sol apenas despuntaba en el horizonte. Otra vez se percibe en el ambiente ese aroma. Al regresar a Guadalajara, me encontré con un mar de incógnitas en lugar de soluciones. Regresé a mi hogar. Todo se encontraba en su sitio. Sin embargo, en la mesilla a mi lado, había un objeto que no me pertenecía. Un pañuelo de tela de lino con delicados bordados. Con una tipografía antigua, de estilo casi gótico. Solo se escucha una palabra, silencio. Fue en ese momento cuando logré comprenderlo. No se trataba de un individuo masculino. No se trataba de un ser espiritual. Se encontraba en un lugar intermedio entre dos realidades. Un anhelo que se materializó. Una parte de mi ser que había sido descuidada durante mucho tiempo. Podría considerar regresar. Tal vez no sea así. Sin embargo, mi persona había experimentado un cambio significativo, debido a que había sido influenciada por lo imperceptible. Cuando sucede eso, nadie puede alcanzarte de la misma manera.